grabar acá. Ahí estamos, pongan el presente, recuerden en el chat, a ver si pueden poner el presente, si a mí ya me queda. Entonces, a ver, ahí entra María. Perfecto. Hasta acá veníamos entonces, nos habíamos quedado en el proceso de coagulación, ¿no? Este proceso de coagulación que realmente es muy, pero muy importante, porque si no tuviésemos esta propiedad de que la sangre se pueda coagular, nos iríamos en sangre, ¿no? O sea, nos desangraríamos con con el menor problema. Y sabemos que hay una enfermedad que es la hemofilia, que el problema está justamente en la dificultad de coagular la sangre, ¿sí? De poder generar este tapón que impide que nos vayamos en sangre. Entonces es una persona que va a tener ciertos cuidados porque no tiene naturalmente, no tiene la posibilidad de que su sangre coagule y no se desangre. Bueno, a ver, el proceso de coagulación entonces es básicamente un proceso en el cual tenemos distintos pasos. Por un lado, cuando se rompe el tejido, cuando se rompe un pequeño vaso, lo que va a haber es la liberación de un químico que se llama histamina. Esto lo que va a producir es que ese vaso, miren acá tenemos en la imagen del vaso, pensemos no en una vena, pensemos en un capilar, ¿no? Porque todo lo que es tejido va a estar recubierto por una cantidad de capilares que va a llegar a cada una de esas células que constituyen ese tejido. Entonces, cuando el vaso se rompió, lo primero que tenemos es la liberación de este químico. Y eso lo que va a producir es que el vaso se contraiga. No que se dilate, sino que se contraiga. ¿Para qué se tiene que contraer? Para limitar la pérdida de sangre. Entonces, el vaso se contrae e inmediatamente van a llegar rápidamente esos pedacitos de glóbulos blancos, que se llaman plaquetas, y van a adherirse a la pared interna de ese vaso. Y van a pegarse para tratar de tapar el huequito, para tratar de tapar esa herida, esa apertura que hubo en el vaso. ¿Por qué lo puede hacer? Porque las plaquetas tienen la propiedad de pegarse y de adherirse a una cara, ¿sí? A una superficie. Sería acá, como para que se entienda. Pero con esto seguramente no va a alcanzar para frenar el sangrado. Entonces tienen otra propiedad las plaquetas, que es la posibilidad de que cuando unas se adhirieron a la pared interna del vaso, otras puedan venir y agregarse. Y fijarse por encima de esas primeras y agregarse. Esta agregación es una de las propiedades que tienen las plaquetas. Y entonces ahí voy haciendo un tapón un poco más grandecito. Pero entonces no termina de ser suficiente, porque ese es un tapón medio endeble, ¿sí? No tiene una buena estructura. Pero las plaquetas tienen otra propiedad, que es la de aglutinación. Es decir, se van a empezar a aglutinar, ya no solo agregarse, sino que se van a aglutinar y van a formar una especie de red. A grandes rasgos va a haber un montón de factores de coagulación interviniente, pero no los vamos a estudiar, pero sí me interesa que entiendan el proceso. Va a haber una especie de red que va a contener todas esas plaquetas que se agregaron, que se adhirieron, que se agregaron y que se aglutinaron para contenerlas fijas en ese lugar donde se rompió el vaso y formar entonces el coágulo. ¿Por qué explico esto? Bueno, porque miren, acá tenemos que el coágulo tiene una constitución, y yo os asocio con una especie, un entramado, como una red, que son como hilitos finitos de coagulitos, hilitos de sangre denso, ¿sí? Que muchas veces
esta fibrina la encuentro, por ejemplo, en la orina del paciente. Y ese será un indicio que hay algo que no nos está funcionando bien, porque normalmente no tengo que encontrar, obviamente tengo que encontrar sangre, la orina no tiene que ser rosa, sino que tiene que ser amarillo, amarillo ámbar, y no tengo que encontrar esta fibrina, porque quiere decir de que algo extraño está sucediendo adentro, algo extraño nos está pasando. Y esta es una de las cosas más comunes y fácilmente visualizadas en las personas que tienen infecciones urinarias, cosa que la mayoría de los adultos mayores poseen infecciones urinarias y mucho más asociadas a sondas vesicales o catéteres vesicales. ¿Por qué? Porque cuando coloco un catéter vesical puede ser que haya una obstrucción que no permita que la orina salga de manera adecuada a través de la uretra. O puede ser que haya algún proceso infeccioso. En la zona de la vejiga, y difícilmente, pero puede ocurrir si hay una sonda. Pero muchas veces la infección está dada en las vías urinarias altas, es decir, en los riñones propiamente dichos. Y los adultos mayores de por sí, con o sin sonda vesical, suelen tener infecciones urinarias a repetición. Entonces después vamos a ver cómo es este mecanismo de la infección urinaria a repetición. Pero dentro de lo que es el sistema cardiovascular, una de las evidencias que me tienen que llamar la atención, que tengo que ver qué es lo que vamos a hacer con este paciente, que tengo que informarlo al médico, es que encuentre pequeños coágulos, fibrinas en la orina, y mucho más si la sangre es rosa o roja, ¿no? Porque ahí está viniendo francamente con sangre, que será una hematuria, y entonces hay que entender y hay que averiguar si se trata de una infección urinaria. Bien, hasta acá entonces es lo que yo pretendía hoy cerrar sobre sistema cardiovascular. El video tiene mucha más información, pero estas son las cosas que para mí son importantes. Primero, cuáles son los órganos que lo componen, dónde está ubicado el corazón en el mediastino. Recordemos que puede ser una complicación para el paciente de una cirugía o una complicación de una enfermedad viral, la mediastinitis. Por ejemplo, una infección respiratoria por H1N1, por SARS-CoV-2, que produce COVID, puede terminar en una mediastinitis, ¿sí? Y complicar el estado de salud del paciente. Por el otro lado, saber que el corazón está compuesto por 4 cavidades y que funciona como si fueran 2 bombas distintas. La parte derecha con sangre sucia y la parte izquierda con sangre limpia. Y sabemos que primero la sangre llega hacia las aurículas, que son las cavidades superiores. La sangre llega desde el cuerpo, a través de la vena cava superior y la vena cava inferior, llega desde los pulmones a través de las venas pulmonares. A las aurículas llegan los vasos, y de los ventrículos salen. Del ventrículo derecho salen hacia los pulmones, y del ventrículo izquierdo sale hacia todo el cuerpo, ¿sí? Así que tener por lo menos esta idea. Y existen puertas que comunican, que son válvulas. La válvula tricúspide, que es la que vamos a encontrar en el corazón derecho, o la válvula bicúspide en el corazón izquierdo. Si es tricúspide, es como que tiene 3 patitas y permite un mayor flujo. Si es bicúspide, es como que tiene 2 nada más y va a hacer que la sangre fluya con más fuerza. Acá se necesita una presión elevada, porque si la presión no es elevada cuando sale del ventrículo no va a alcanzar para que la sangre llegue a todas las células del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa cuando el ventrículo se contrae? Está lleno de sangre, el ventrículo izquierdo. Está lleno de sangre, se contrae. Eleva la presión de la sangre que está dentro. Se vuelve a contraer y eleva aún más la presión de la sangre que está dentro. Se abre una puertita que tiene la aorta, que es una válvula, llaman válvulas sigmoideas, y sale la sangre con una presión altísima. Sale con 180 milímetros de mercurio.
pero cuando yo la tomo en el brazo, tiene 120 milímetros de mercurio. ¿Se entiende? Pero sale desde el corazón con una gran presión, porque si no, no podría distribuirse en todo el cuerpo. Y este es un dato que me va a servir a mí para entender también cuál es la importancia de la tensión arterial, a qué llamamos tensión arterial sistólica y a qué llamamos tensión arterial diastólica. Sistólica va a ser en el proceso de la contracción y diastólica en el proceso de la relajación, ¿no? La máxima y la mínima. La sistólica es la máxima y la diastólica es la mínima, que yo voy a poder leer. Esto que tiene que ver con el sistema intrínseco o sistema de conducción eléctrico del corazón, es importante. ¿Por qué? Bueno, porque yo tengo que conocer cómo es que ocurre este acortamiento de las fibras del miocardio, esta contracción de las células del corazón, esta polarización y repolarización de las células del corazón. ¿Cómo lo hace? Porque lo hace solo, ¿sí? Y tengo que reconocer cuál es la importancia de un ritmo sinusal. Porque esto es lo que me escribe el cardiólogo. El cardiólogo me pone ritmo sinusal. Entonces, ¿está bien o está mal? Está perfecto. Si tiene un ritmo sinusal, quiere decir que el estímulo parte desde el lugar del marcapasos natural de nuestro corazón. Y entonces está perfecto. No hay que hacer nada. Eso es lo normal. Ahora, cuando el ritmo no es sinusal y el ritmo lo toma la posta de otro lado, no funciona, toma la posta del aurículo ventricular, que frena. Si no funciona, toma la posta del haz de His. Y si no funciona, bueno, el paciente no va a sobrevivir, pero va a intentar tomar la posta las ramas de Purkinje. Es decir, los distintos nodos van a reemplazar al nodo que no dio el puntapié inicial del estímulo, de lanzar el primer estímulo eléctrico para que las células del corazón se contraigan y se relajen. Ahora bien, el cuerpo humano puede responder a la demanda, a las necesidades de todo lo que es conservar la vida con un ritmo sinusal. Si esto se detiene por un bloqueo de rama, porque el paciente es chagásico, por ahí lo sabía, por ahí no lo sabía, por alguna cuestión eventual, seguramente va a necesitar intervención. La intervención tendrá que ser rápida, el paciente pierde la conciencia, se desmaya y se desploma en cualquier lugar, y tendré que llamar a la emergencia médica, porque a lo mejor esto no es que me viene avisando mucho, o yo no me di cuenta, y de repente me está pasando ahora. Entonces, si el paciente se desmaya, tendré que averiguar qué es lo que está pasando. Y llamar a la emergencia, pero también tengo que poder valorar cuáles son los signos vitales relacionados al sistema cardiovascular para poder dar una información más rápida a la persona que me venga a atender a este paciente, a la emergencia que venga, y que entonces rápidamente lo llevemos a la internación de una terapia intensiva, porque no se lo puede dejar solito y hay que estar monitorizándolo constantemente. Bien, y ya voy cerrando. Dije, esta idea de cómo están constituidos o cuáles son las diferencias entre unos y otros vasos, tiene que ver con la capacidad de soportar presión. Imaginen que la que mayor presión soporta es la arteria. La vena soporta menos presión, pero tiene algo muy importante, que son unas pequeñas válvulas distribuidas en distintos lugares que impide el reflujo. Es decir, lo que va a hacer es que la sangre que tiene que volver al corazón a través de las venas no retrocedan, porque si no, no llegan más. Entonces, para eso tengo distintas válvulas, ¿sí? Vamos a ver en algún momento cuando vayamos a úlceras arteriovenosas y vamos a ver cuál es el compendio ahí, que también es bastante habitual en el adulto mayor, la aparición de úlceras arteriovenosas, que son estas que duelen mucho, que generalmente se colonizan con muchos bichos y que la verdad es que tardan mucho en poder curarse. Me estoy pasando.
con el tiempo. Entonces tenemos circulación menor, circulación mayor, dijimos corazón, pulmón, corazón, y circulación mayor, corazón, cuerpo, corazón, ¿sí? Porque tiene que volver a algún lado. Y con respecto a la sangre, fue lo último que expliqué. Yo les voy a mandar este PowerPoint porque me parece que es interesante y que nos puede ayudar mucho, ¿sí? Y hasta ahí estaría más o menos cerrando en el tema. Por ahí repetir un poquito los valores, que también los voy a mandar. Dijimos que entre 4,5 millones a 5,500,000 sería el valor normal. El adulto mayor siempre tiene mucho menos, siempre está anémico, de glóbulos rojos. Entre 6,000 y 9,000, 10,000 como mucho, estarían normales los glóbulos blancos. Si yo tengo 12,000, bueno, algo nos está pasando. O hay una cuestión de aumento de glóbulos blancos por la medicación, o hay un proceso inflamatorio, hay un proceso infeccioso, prestemos atención, algo está pasando. Y entre 250,000 y 450,000 es el valor aproximado de las plaquetas. Si los valores están disminuidos, vamos a tener problemas porque ese paciente va a sangrar y algo está sucediendo, por lo cual las plaquetas están disminuidas. Así que son todas pautas de alarma. Bien. Así es como que corrí.